Capítulo 10. Los protocolos de paz. Era el 13 de abril de 1948. Se libraba la encarnizada batalla de El Tejar, en la que se ponía en juego el éxito o fracaso de toda la guerra civil. Yo estaba, atendiendo con fingida tranquilidad, acompañado de unos pocos integrantes del Estado Mayor, a una delegación del cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica. La reunión se efectuaba en un aula del Colegio San Luis Gonzaga. La delegación estaba integrada por 5 diplomáticos. El excelentísimo nuncio apostólico Monseñor Luigi Centoz, quien los presidía, el excelentísimo señor Carlos Darío Ojeda, embajador de México, el excelentísimo señor Nathaniel Davis, embajador de los Estados Unidos de América, el excelentísimo señor Narciso Garay, embajador de la República de Panamá y el excelentísimo señor Guillermo Bianchi, ministro de Chile. Por teléfono, en la mañana de ese día, tan distinguidos personajes habían solicitado una audiencia urgente conmigo, que gustoso les concedí para después del mediodía. ¿Sus excelencias vienen a negociar la rendición del gobierno?, les pregunté, después de saludarlos y de agradecerles el interés que mostraban por el bien de Costa Rica. No. Venían, me repusieron, a traerme un mensaje del gobierno, que solamente quería establecer conversaciones para la búsqueda de la paz. Al principio, los diplomáticos tuvieron problemas de protocolo para dirigirse a mí, especialmente el jovial embajador de México. No sabía si llamarme coronel o general, títulos que oía yo por primera vez fuera de los frentes de guerra. Fue más cómodo para todos llamarme señor Figueres. Nuestra entrevista comenzó alrededor de las 2:30 de la tarde. Los diplomáticos celebraron con ingeniosas observaciones el hecho de que se les brindara, no el champagne acostumbrado en sus recepciones, sino un refresco de avena en leche, servido en jarros de lata. Para mí era un símbolo de la austeridad que debiera presidir la reconstrucción de Costa Rica. Mientras conversábamos, varios de nuestros oficiales irrumpían frecuentemente en la sala, acercándose a hablarme al oído. Me informaban sobre el peligroso desarrollo de la batalla de El Tejar. Uno de los embajadores, preocupado por el semblante de los oficiales, inquirió respetuosamente qué era lo que estaba sucediendo. Yo no podía revelar la angustiosa verdad de que se estaba desarrollando un furioso combate en las afueras mismas de la ciudad que preocupaba a mis oficiales. Con aplomo le solté una fanfarronada. Pues, excelencias, es la impaciencia de estos jóvenes que me exigen marchemos ya sobre San José. Muy difícil es refrenar sus ímpetus, ¿cómo lo ven? El embajador abrió tamaños ojos de asombro. Después de una conversación breve pero precisa sobre el objetivo de la misión que los señores diplomáticos traían, les presenté para que la llevaran al presidente Picado una primera fórmula que podría poner fin a las hostilidades. Esa fórmula había sido debatida y en principio aceptada entre mis compañeros de conducción de la guerra. Esta fórmula buscaba evitar que al caer el gobierno de Picado se produjera un vacío de poder. Para eso designaba las personas que ejercerían el gobierno por los pocos días que restaban del periodo constitucional. A su debido tiempo y hechas las consultas necesarias, especialmente con el presidente electo, don Otilio Ulate, se definiría la fórmula política de gobierno que fuera necesaria dentro de las circunstancias. A los embajadores les entregué una nota en la que sometía a consideración del gobierno, como principio de negociación, una propuesta que contenía los siguientes elementos. Renuncia ante el Congreso, por parte del licenciado Teodoro Picado y sus 3 designados a la presidencia de la República, elección inmediata de parte del Congreso y como acto continuo, de don José Figueres Ferrer, el licenciado Alberto Martén Chavarría y don Fernando Valverde Vega, en ese orden, como designados a la presidencia de la República. El primer designado asumiría inmediatamente el poder ejecutivo y recibiría la entrega de todas las fuerzas armadas y del gobierno. El nuevo gobierno otorgaría garantías de vida y haciendas a sus adversarios, salvadas las responsabilidades civiles que pudieran ser declaradas por los tribunales. Respeto al asilo diplomático, de acuerdo con los tratados y prácticas internacionales. Licenciamiento de las tropas, otorgándoles compensaciones materiales para integrarse a la vida civil. Adopción de medidas apropiadas para restablecer el orden público y la paz. Declaración de tregua general mientras se cumplieran esos extremos. Específica garantía de vida y hacienda al licenciado Teodoro Picado. Al anochecer de ese día, los señores diplomáticos me llamaron por teléfono desde San José y me comunicaron que no existía ninguna inclinación del gobierno a aceptar la fórmula mía, la cual había sido puesta en manos del presidente Picado Michalski. Alarma y angustia. A juicio de los señores diplomáticos, compartido por el presidente, sería necesario establecer conversaciones directas entre él y el jefe de la revolución José Figueres sobre los asuntos esenciales para llegar a la paz. Consideraban necesario los diplomáticos para ese efecto que yo designara a un delegado mío, plenipotenciario, que viajase a San José con capacidad para firmar acuerdos definitivos.
Reuní al Estado Mayor, avanzada esa noche, y se escogió al padre Benjamín Núñez, para que llevase nuestra representación plenipotenciaria. Al padre Núñez lo primero que hubo que hacerle fue comprarle ropa adecuada, que sustituyera la que traía del frente. Cada mañana sería recogido en el Alto de Ochomogo por los 5 diplomáticos y bajo la protección de sus banderas, viajaría a San José, a la Embajada de México, donde se celebrarían las negociaciones. Cada tarde, los mismos señores diplomáticos le regresarían a nuestras líneas en Ochomogo para informarme de las gestiones del día y recibir instrucciones pertinentes para el próximo día. Su vida estaría garantizada por el cuerpo diplomático. El deseo de la paz era vehemente entre todos, pero aún existía una extraordinaria disposición a continuar la lucha si fuese necesario. Yo me ocupé, como lo he dicho, en preparar un plan secreto para llevar tropas al aeropuerto de La Lindora y entrar a San José, a cualquier costo, por Santa Ana. Calculé que el número de muertos adicionales sería muy elevado, cuando ya las bajas andaban alrededor de 2000. El país no podría soportar esa sangría, pero no había otra alternativa si fracasaban las negociaciones. Negociaciones en la Embajada de México. Mi esperanza ahora se cifraba en la habilidad negociadora del padre Núñez, que resultó ser inmensa. Durante semanas había forjado con él, en reflexiones matutinas sobre el altozano en la iglesia de Santa María de Dota, los planes para una nueva Costa Rica. El 14 de abril de 1948, al partir hacia su misión, recibió el padre Núñez mis instrucciones para actuar con firmeza en San José. Esas instrucciones se resumían, expresando el sentir general del Ejército de Liberación Nacional, en 2 palabras. Rendición incondicional. No había alternativa. Revolución que pacta es generalmente revolución que se frustra. Nosotros no habíamos batallado tanto para que al final se dejara frustrado el anhelo de conquistarle al pueblo costarricense, de entonces y del futuro, el derecho a elegir libremente. Por eso se requería una rendición incondicional. Para que nada nos atara en el futuro al desastroso régimen que estábamos derrocando. Conforme a lo convenido, esa mañana del 14 de abril, los 5 diplomáticos se encontraron con el padre Núñez en el Alto de Ochomogo. En ese momento, se produjo una balacera en el sitio del encuentro. Nuestros soldados tuvieron que responder a un ataque que provenía del oeste de Ochomogo. Así era la descoordinación del gobierno. Menciono este incidente porque dio lugar a un episodio pintoresco. Los diplomáticos se lanzaron rápidamente al suelo, debajo de un puente. Al notar que el embajador de México se mantenía en pie, expuesto al peligro, los demás miembros de la misión y un oficial nuestro le instaron a que se ocultara bajo el puente. Pero el embajador les dijo con garbo: «Un mexicano nunca se agacha». Luego, todos descubrieron, y él lo celebró alegremente, que el embajador estaba protegido, de casualidad, por una de las columnas del puente. Para contar lo que aconteció durante las negociaciones en la Embajada de México, durante esos días, usaré los informes que oportunamente me dio el padre Núñez cada tarde al regresar a Cartago. Agregaré otros datos que he obtenido de diferentes fuentes y formularé algunos comentarios. A la Embajada de México llegó el licenciado Teodoro Picado para iniciar las conversaciones. Mostró su complacencia de que el negociador fuera el padre Núñez, pues a su juicio, esto facilitaría una solución feliz. El embajador de México pidió tanto a don Teodoro como al padre Núñez que se apartaran, solos, a conversar en una oficina. Allí, según me dijo después el padre Núñez, don Teodoro manifestó con insistencia su determinación de llegar a un arreglo. Él estaba dispuesto a hacer toda clase de sacrificios. Cualquier vida que caiga de ahora en adelante será un inútil sacrificio, aseguró sin vanidad alguna don Teodoro al padre Núñez. Otras personalidades que estuvieron presentes en esos días, en diferentes momentos de las conversaciones, además de los señores diplomáticos, fueron el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, el licenciado Manuel Mora Valverde, el licenciado Álvaro Bonilla Lara, por entonces ministro de Hacienda, el licenciado Máximo Picado Quesada, secretario de Gobernación, y el ingeniero Santos León Herrera. Las conversaciones se hicieron difíciles desde su comienzo. Nosotros exigíamos una rendición incondicional, mientras el gobierno y sus aliados deseaban una rendición bastante condicionada. Se dio por descartada la fórmula que yo había propuesto a los diplomáticos, con el ruego de transmitirla al señor presidente Picado, en nota firmada por el licenciado Alberto Martén Chavarría, por Fernando Valverde Vega y por mí. Muy claro quedó el empeño del señor presidente de que cualquier arreglo debiera incluir, como condiciones imprescindibles, garantías sobre la seguridad de vidas y haciendas para los personeros del régimen y sobre la seguridad y protección para los involucrados directamente en las acciones militares. Se mencionó también, pero no con tanta insistencia, la posibilidad de una amnistía general. Solo el licenciado Manuel Mora dijo que ellos, los comunistas, no tenían hacienda que defender y que sus vidas las arriesgaban siempre de acuerdo con sus ideales.
Por tanto, ellos, lo que demandaban, era garantías de que las conquistas sociales serían respetadas. Buscando la salida constitucional. El presidente Picado tenía fija la preocupación de que cualquier arreglo a que se llegase transcurriera dentro de los cauces de la constitucionalidad. Este punto de vista era compartido, aparentemente, por todos los que participaban en las conversaciones. Para los diplomáticos, esto tenía un gran valor, dado su carácter de guardianes de la juridicidad. Con ese fin, se presentó el plan de que, al renunciar el presidente y los dos primeros designados a la presidencia, se llamara al tercer designado, don Santos León Herrera, a ejercer el poder hasta el fin del período constitucional, que terminaría el siguiente 8 de mayo de 1948. Los designados a la presidencia, en el ordenamiento constitucional de aquel entonces, equivalían a los vicepresidentes actuales. El padre Núñez advirtió que esta propuesta ameritaba ser consultada conmigo. No obstante, se creyó conveniente que ya en ese primer día de las negociaciones y para no perder tiempo precioso, se dieran ciertos pasos que facilitasen su realización. Por esa razón, se convino en esa primera reunión, con la anuencia de la Comisión de Diplomáticos, que se localizara inmediatamente al ingeniero Santos León Herrera, a quien se entregaría una carta personal del presidente Picado, informándole del arreglo sugerido y pidiéndole colaboración. La Comisión de Diplomáticos ofreció sus buenos oficios para facilitarle a don Francisco Esquivel, entonces secretario de Fomento, buscar a don Santos León Herrera y entregarle la carta del señor presidente Picado. Por esos días, don Santos León Herrera se encontraba en una pequeña población, llamada Elías, situada a unos pocos kilómetros al este de Paraíso, dentro del territorio dominado por nosotros. Por eso se pidió también al padre Núñez que obtuviera, para el señor Esquivel, un salvoconducto nuestro para cumplir su misión. En su carta, que se ha hecho después pública, el presidente Picado le decía a su amigo don Santos León Herrera que el padre Núñez y don Francisco Esquivel le explicarían la situación en que se encontraban los asuntos del país y le decía la razón del sacrificio que se le pedía. Le aseguraba también que contaría con el patrocinio del cuerpo diplomático para el cumplimiento de sus difíciles tareas, pues ese distinguido cuerpo estaba avalando las negociaciones. En la tarde del 14 de abril a nuestras líneas llegó el padre Núñez, acompañado de la misión diplomática y del señor Esquivel. Inmediatamente se hicieron los arreglos para que el señor Esquivel viajara, con toda seguridad y en compañía del padre Núñez hasta Elías, a encontrarse con don Santos León Herrera, quien manifestó su voluntad de cooperar con su amigo el presidente Picado y servir a la nación. Al día siguiente, 15 de abril, muy temprano, la Comisión Diplomática recibió en nuestras líneas a don Santos León Herrera, a don Francisco Esquivel y al padre Núñez, quienes se dirigieron, en su compañía, a la Embajada de México en San José, a continuar las conversaciones por la paz. Estas conversaciones, durante los 3 días siguientes, presentaron varios incidentes controversiales, pero siempre hubo el ánimo de llevarlas a un buen término. Yo insistía en la fórmula de rendición incondicional. Al padre Núñez le pedía mantenerse firme en esa línea que expresaba el sentir del Ejército de Liberación. Recuerdo que le decía: «Vea padre, tenemos preparados unos golpes que significarán el desplome final del gobierno». Se trataba de planes que estábamos elaborando, además del mencionado de la Lindora, para apoderarnos de Coronado, Alajuela y Aserrí. El arreglo de salvar la constitucionalidad para la transición definitiva, por medio de un gobierno presidido por don Santos León Herrera, no nos parecía una desviación de nuestra actitud anterior. Era una vía civilizada para realizarla. Se verá después que nunca se produjo un acto formal de rendición, como los que se estilan en conflictos bélicos. Veremos cómo el padre Núñez logró llegar a un acuerdo entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, por el cual solo se sentaban las condiciones preliminares para el arreglo definitivo. Este no se produjo nunca, porque al cumplirse las condiciones preliminares ya no habría con quien firmarlo, pues todo el poder iba a estar en nuestras manos. En eso estribó la habilidad negociadora del padre Núñez, a quien fuimos dando las instrucciones para realizar acuerdos necesarios. Presiones sobre el presidente Picado. No había duda que el presidente Picado estaba sometido a fuertes presiones por parte de sus colaboradores más obcecados, algunos de los cuales querían seguir la lucha, creyendo que tenían armas y recursos para no ceder. Don Mario Fernández Piza, jefe del Estado Mayor del Gobierno, no compartía esa opinión, si bien por espíritu de disciplina, mantenía su adhesión a cualquier decisión de su presidente. El señor Fernández Piza, oportunamente, había informado al presidente de la República de las enormes dificultades que existían para proseguir la lucha. La situación explosiva en que se movía el presidente Picado puede entenderse mejor recordando un incidente ocurrido en la Embajada de México durante los días de la negociación.
Don Enrique Limosner, un republicano español, más bien neutral en nuestro conflicto, se presentó en la embajada y denunció que en los sótanos del edificio del aeropuerto en La Sabana, que hoy ocupa el Museo Nacional de Arte Costarricense, estaban depositadas grandes cantidades de dinamita. Manifestó además que don Julio López Masegoza, republicano español como él, pero partidario de Calderón Guardia, estaba dispuesto a usar esa dinamita en la defensa de San José. Además afirmó que López Masegoza no ocultaba su convicción de que era necesario repetir en San José la batalla de Madrid. Miembros de la comisión de diplomáticos fueron a constatar la verdad de la afirmación del señor Limosner. López Masegoza tuvo entonces un altercado con el licenciado Álvaro Bonilla, quien abogaba por su detención. López Masegoza increpó en tal forma al señor Bonilla que, según me informa el padre Núñez, llegó a decirle: además de ladrón, nos resulta cobarde. El embajador de México, atendiendo una instancia del presidente Picado, que quería detener allí mismo a López Masegoza, le ofreció a este, de inmediato asilo en su embajada. Un gabinete de transición. Uno de los puntos que se prestaron a discusión fue la integración del gabinete que acompañaría a don Santos León los 18 días de gobierno que restaban del período constitucional de Picado. Durante ellos, a él le correspondería gobernar. Después de las explicaciones debidas, don Santos León aceptó nombrar como sus secretarios de Estado, que correspondía entonces al cargo de ministro de Gobierno, a las siguientes personas: José Figueres Ferrer, secretario de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores, Gracia, Justicia y Culto, con recargo de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad Pública. Fernando Valverde Vega, secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Policía, Trabajo y Previsión Social. Licenciado Alberto Martén Chavarría, secretario de Estado en los despachos de Hacienda y Comercio. Francisco J. Orlich Volmarcich, secretario de Estado en el despacho de Fomento, Obras Públicas. Dr. Raúl Blanco Cervantes, secretario de Estado en los despachos de Salubridad Pública y Protección Social, y Bruce Masís Di Biasi, secretario de Estado en los despachos de Agricultura e Industria. Este acuerdo quedó concretado por decreto número 16 del 23 de abril de 1948, emitido por el presidente Santos León Herrera. La ejecución de este decreto fue encargada al licenciado Miguel Brenes Gutiérrez, quien, como resultado de las conversaciones celebradas en la Embajada de México, estuvo encargado del despacho de Seguridad Pública hasta el 23 de abril de 1948. En esa fecha, el licenciado Miguel Brenes Gutiérrez terminó sus funciones, instalando a los nuevos secretarios de Estado. Durante las conversaciones, se llegó a considerar que los principales mandos de la fuerza pública y sus cuarteles fueran transferidos a manos de personas de reconocida ecuanimidad y espíritu civilista, preferentemente miembros de la oposición nacional al régimen picadista. Uno de los últimos actos de gobierno del presidente Picado lo había realizado el 19 de abril de 1948, al nombrar al licenciado Miguel Brenes Gutiérrez, como hemos dicho, secretario de Estado en el despacho de Seguridad Pública, reemplazando a su hermano René Picado, a quien la gente, con un repudio profundo, llamaba por sus atropellos a los ciudadanos el general Bábala. Es con dolor que recuerdo aquellos días amargos que vivió el país. Al día siguiente de las elecciones, que declaraban presidente a don Otilio Ulate, pero que fueron anuladas posteriormente, este le mandó un memorándum a don Teodoro Picado, ofreciéndole, en aras de la concordia de la familia costarricense, mantener al general René Picado como su secretario de Estado en el despacho de Seguridad Pública y nombrar como tercer designado a la presidencia a un calderonista. Esta propuesta fue descubierta muchos años después de que se produjo, entre papeles en poder de amigos del expresidente Picado. Me pregunto qué habría sucedido en aquellos días de 1948 si se la hubiera hecho pública. Quizás la historia nacional sería distinta. Reunión en el Alto de Ochomogo. Durante las negociaciones en la Embajada de México, Manuel Mora se mostró siempre preocupado por asegurar la vigencia de las garantías sociales y de la legislación social que se había dado bajo el gobierno de Calderón Guardia, con la colaboración del propio Mora. Insistía en que sobre esa materia, el Ejército de Liberación Nacional le hiciera promesas concretas. Estas exigencias y otros problemas relacionados con la rendición del gobierno preocuparon al padre Núñez, quien estimó sobrepasaban sus facultades de negociador. Por eso, una tarde, antes de abandonar la Embajada de México, propuso una entrevista entre don Manuel y yo. El padre Núñez propuso a don Manuel que nos encontráramos los tres, esa misma noche, desarmados y sin compañía, en el Alto de Ochomogo, a las 10 de la noche. Don Manuel le manifestó al padre sus reservas. ¿No podría ser víctima de una emboscada? El padre le replicó que también nosotros podríamos ser las víctimas. Si está en el interés del país, yo acudiré, dijo don Manuel.
Como señal de que se produciría la cita, a las 9 de esa noche, se transmitiría, desde la estación Radio Hispana, en Cartago, la Quinta Sinfonía de Beethoven y cada 5 minutos se intercalaría la palabra «carretera, carretera», frase que sería repetida varias veces. Cuando el padre Núñez, de regreso en Cartago esa tarde, me propuso la cita, yo también le expuse mi preocupación de que fuéramos víctimas de una emboscada. Pero al igual que Manuel Mora, acepto diciéndole: si esto conduce a la paz, allá iré. Antes de las 10 de la noche, cruzamos el padre y yo nuestras líneas y nos fuimos internando hacia la tierra de nadie, en dirección de la Quebrada del Fierro, en el Ochomogo, para justificar el paso fuera de nuestras líneas. En broma le dije a los soldados: el padre y yo vamos a hacer una conquista. Se rieron y nada más. Caminamos un poco. Le dije al padre que fuéramos por lados separados de la calle y que si nos disparaban, el que quedara bien, sin preocuparse por el otro, corriera a dar aviso a nuestras fuerzas. Afortunadamente, nada sucedió. El padre se adelantó un poco más y al final de la cuesta encontró a Manuel Mora. Contra lo convenido, venía acompañado de un chofer y de Carlos Luis Fallas, sus camaradas comunistas. Manuel le explicó al padre que los acompañantes eran hombres de confianza. Los dejó allí, donde se encontró con el padre y con este vino a mi encuentro. Al saludarlo, yo me excusé de que, contra lo convenido, llevara mi escuadra al cinto. Le pedí que avanzáramos un poco hacia nuestras líneas, pues nos habíamos acercado demasiado a las de ellos. Caminamos un poco. De nuestras líneas se oyeron unos disparos. Manuel indignado me increpó: ¿qué pasa? Yo le contesté sacando mi arma: soy hombre de honor. Me batiré con los míos si es preciso, para proteger su vida. Solamente había sido el disparo casual de algún rifle, como ocurre ocasionalmente en cualquier frente de lucha. Más o menos, frente al lugar donde hoy están las instalaciones de Cativo, en el Alto de Ochomogo, nos sentamos a la orilla de una de las cunetas de la carretera. La noche era de neblina espesa, de frío y ráfagas de ventisca. De algún lugar cercano, llegaba hasta nosotros el hedor de cadáveres que no habían sido sepultados aún. Pensé que quizás sus espíritus flotaban sobre el lugar donde estábamos, como una advertencia de los muertos que no podíamos traicionar. Allí charlamos por espacio de más de una hora sobre la situación dolorosa que vivía el país. Convenimos en la urgencia de encontrar una salida hacia la paz y la convivencia armoniosa de todos los grupos sociales. Cada uno de nosotros partíamos de premisas dictadas por ideologías diferentes. No dejé de manifestarle a don Manuel que era muy difícil comprender la combinación que él hacía, en sus recientes luchas, de la defensa de las conquistas sociales, con la aceptación de la deshonestidad administrativa y el atropello del sufragio. Cómo conciliaba don Manuel su idealismo político con la besania criminal del régimen del cual era parte importantísima. Claro que él, con su mejor estilo de dialéctico marxista, trató de justificar su posición y la de su partido. Me pareció, resuelto a mantener a todo trance, su lealtad política a los Calderón. Le aseguré a don Manuel que lo dicho por mí en la segunda proclama de Santa María de Dota era verdad. Yo no era un politiquero dedicado a la mentira demagógica. Estaba dispuesto, no solo a mantener, sino a ampliar la legislación social por la cual los de su partido decían luchar, aunque para ello tuviera que enfrentarme, como estaba seguro tendría que hacerlo, tras la victoria, a algunos representantes de mi propio bando. El Ejército de Liberación Nacional no era un movimiento reaccionario, ni estaba al servicio de grupos conservadores. Insistí yo en que no había razón para combatirnos. Había llegado la hora en que ellos escucharan nuestro pedido y creyeran en la buena fe de nuestra oferta. En relación a la forma como pensábamos salir del impasse político en que vivía el país, le di a entender a don Manuel que creíamos necesario establecer un gobierno de facto por un tiempo, dentro del cual tomaríamos algunas medidas tendientes a favorecer el bienestar del pueblo costarricense. Aunque en forma velada le insinué nuestra intención de nacionalizar la banca. Después de estas explicaciones, le insté a dejar las armas. A que terminara una lucha que no tenía objetivo alguno, salvo las ambiciones desorbitadas de grupos de politiqueros deshonestos. Manuel mostró claramente su lealtad y su amistad política hacia Calderón Guardia. Pese a mis razonamientos, no estuvo dispuesto a comprometerse en ordenar el cese de la lucha a sus combatientes. Pero también es cierto que en aquel momento manifestó que se facilitaría mucho el arreglo que se estaba gestionando en la Embajada de México, con la promesa que yo acababa de hacerle, de mantener las conquistas sociales de la clase trabajadora. Con toda claridad le expuse la imposibilidad de entrar a ninguna clase de arreglos políticos con el Partido Vanguardia Popular, pues estaría en contra de las posiciones ideológicas y políticas que inspiraron la guerra que estábamos librando. A estas alturas de la conversación, don Manuel me pidió que permitiera acercarse a nosotros a Carlos Luis Fallas, su leal colaborador. Fallas se había mantenido separado de nosotros unos metros.
Manuel quiso que fuera testigo de las promesas que yo hacía de mantener la legislación social y sus instituciones. Tratando de sintetizar nuestra conversación, le hice a don Manuel una pregunta que dio origen al diálogo que a continuación transcribo y que he tratado, en un esfuerzo de memoria, de que sea la más fiel posible reproducción de lo que allí hablamos. Don Manuel, procuremos negociar la paz. ¿Cuáles condiciones propone usted? Yo propongo, respondió don Manuel, que instalemos un gobierno mixto entre ustedes y nosotros. Eso no es practicable, don Manuel, le dije. Están en el ambiente odios muy profundos. ¿Se le ocurre a usted alguna otra fórmula? ¿Qué propone usted entonces?, inquirió don Manuel. No dudé un momento. Le dije. Yo propongo que nos pongamos de acuerdo sobre ciertos asuntos programáticos que ambos estemos dispuestos a mantener. Ustedes, los comunistas, han estado durante toda la guerra diciéndole al país que nosotros somos reaccionarios y que nos proponemos echar abajo las garantías sociales que ustedes se ufanan de haber proclamado. Por ejemplo, nosotros mantendremos toda la legislación social. Mediaron otros asuntos menores de posibles acuerdos. Se oyó entonces, desde un rincón oscuro, la fuerte voz de Calufa Fallas, que había estado callado. ¿Mantendrán ustedes el impuesto sobre la renta? Lo aumentaremos, carajo. Dije con decisión que evidentemente lo sorprendió. Ese carajo fue la única mala palabra que se pronunció durante el diálogo. Nos despedimos. Ellos regresaron a San José y yo, con el padre Núñez, volví a nuestras líneas en Cartago. Sobre esta entrevista, que yo considero sagrada, mucho se ha especulado y mucho se ha mentido. Los llamados historiadores le han agregado compromisos que no hubo en ella. Los políticos irresponsables la han tratado de presentar de modo que aprovechara a sus intereses. Igual si son de derecha que de izquierda. Interesadamente, han hecho surgir de ese encuentro compromisos que nunca se establecieron. Han llegado a violentar la verdad, diciendo que en Ochomogo se firmó un pacto entre los comunistas y yo. Falso. En Ochomogo no suscribimos ni acordamos pacto alguno. En Ochomogo ratifiqué verbalmente a don Manuel Mora y a Carlos Luis Fallas, lo que en la segunda proclama de Santa María de Dota había anunciado al país entero, a todos sus bandos y sus partidos. Estábamos preocupados por la situación social de las clases trabajadoras y del pueblo en general. Buscaríamos introducir las medidas posibles para mantener y robustecer la legislación social, para mejorar las instituciones sociales, dándoles mayor eficacia y mayor alcance, promoviendo un desarrollo económico que le diera contenido a esa legislación, sustrayéndola de la politiquería. Lo que se habló en Ochomogo sirvió como base para un documento que facilitaría el arribo a la paz, a la hora de firmar lo que inexactamente se ha llamado el Pacto de la Embajada de México, que puso fin a las hostilidades. Precisamente, cuando regresábamos a nuestras líneas, autoricé al padre Núñez para que, si era menester, suscribiera algún documento en que se fijara nuestra posición ante la cuestión social. Somoza invade Costa Rica. El 18 de abril de 1948, cuando el padre Núñez se presentó en la Embajada de México, descubrió una extraña situación. El embajador de los Estados Unidos, señor Nathaniel Davis, de pie, en medio del salón, con aire de gran disgusto, exigía para continuar las pláticas que se presentaran todas las personas involucradas. El presidente Picado, Manuel Mora, Calderón Guardia, los otros embajadores y el padre Núñez. Una vez reunidos, el embajador norteamericano, visiblemente molesto, manifestó que su gobierno creía que las conversaciones no podrían continuar si el gobierno costarricense no daba explicaciones satisfactorias sobre la denuncia que acababa de hacer en la conferencia interamericana, a la sazón sesionando en Bogotá, Colombia, el entonces canciller venezolano don Rómulo Betancourt, ante la estupefacción, según lo manifestara luego, del representante costarricense el licenciado Alejandro Aguilar Machado. La denuncia había sido confirmada, aseguró el embajador norteamericano por la embajada de su país en Managua. Fuerzas del gobierno nicaragüense habían invadido el territorio de Costa Rica, autorizados y peor aún, a pedimento del propio gobierno costarricense. Todos se volvieron a ver unos a otros, estupefactos. El padre Núñez le dijo a Manuel Mora. Ahora sí, don Manuel, ¿qué van a hacer ustedes? Don Manuel de inmediato respondió. Uniremos nuestras armas a las de Figueres para enfrentar a los homocistas. Esto hubiera resultado inaceptable para nuestros combatientes, que no estarían dispuestos a luchar junto a los comunistas. El presidente Picado ensayó una explicación muy débil. El embajador de México, Carlos Darío Ojeda, a pesar de su amistad con el gobierno de Picado, le increpó enérgicamente y hasta con cierto grado de irrespeto, diciendo: «Señor presidente, la situación es muy grave para que usted pretenda que aceptemos como válidas esas explicaciones». Picado había negado que se tratara de una invasión de fuerzas homocistas a nuestro territorio.
Se trataba, según su ingenua explicación, de que siendo la frontera muy irregular, el gobierno de Costa Rica había autorizado al de Nicaragua para que sus patrullas pasaran por territorio costarricense, acortando así sus marchas. Ante la actitud tan firme del embajador mexicano, el presidente Picado pidió licencia para salir de la reunión, junto con el doctor Calderón Guardia, a conferenciar. Cuando regresaron, el presidente Picado informó a los presentes que su gobierno, en ningún caso, había autorizado al de Nicaragua para invadir territorio costarricense. Más bien dijo, había tomado las medidas necesarias para protestar ante Managua por la ocupación de territorio costarricense y había exigido que las tropas se retiraran inmediatamente. El presidente Picado fue un hombre de mala suerte. Apenas le conocí personalmente, pero sé que era muy culto, un buen abogado e historiador. Víctima de sus propias aspiraciones, fue instrumento dócil de la ambición malsana del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Fue desgraciado hasta el último momento de su administración. Lo hicieron aceptar la ignominia de traer fuerzas de Somoza para sofocar nuestra revolución. Quiero atribuir lo que sucedió a don Teodoro, a su desconocimiento de los hechos y a la mala fe de sus colaboradores, don Francisco Calderón Guardia, su agente confidencial, y don Vicente Urcullo, ministro de Costa Rica ante el gobierno de Nicaragua. El 16 de abril de 1948, mientras se realizaban las conversaciones en la Embajada de México, el presidente Picado celebró en Punta Arenas un encuentro con el hermano de Calderón Guardia, Francisco, o Paco, como lo llamaban todos. Picado entregó a Paco un documento autorizándolo a solicitar la cooperación del gobierno de Nicaragua para pacificar nuestro país. Este documento había sido hecho público. También se ha hecho público otro documento del mismo 16 de abril. Francisco Calderón Guardia, como agente confidencial del señor presidente, y Vicente Urcullo, ministro de Costa Rica, alegando con evidente falsedad que tropas extranjeras estaban amenazando las fronteras nicaragüenses, autorizaban al gobierno de Managua para que, en la forma que lo estime conveniente, proceda en territorio de Costa Rica a resguardar la frontera divisoria con Nicaragua. Como antecedente de estas dos notas, debo mencionar que el 12 de abril de 1948 se habían girado instrucciones, por parte del gobierno de Picado, a las autoridades de Villa Quesada, de alistar el campo de aterrizaje para recibir refuerzos. El 16 del mismo mes se dio la orden de tener habilitado el campo para el día siguiente. El 17 aterrizaron en aquella villa aviones nicaragüenses con fuerzas pertenecientes a la Guardia Nacional, con sus uniformes, sus jefes y sus armas. Por cierto que al lado este del campo de aterrizaje había una pequeña iglesia construida sobre basas. Estorbaba, dada la envergadura de los aviones de Somoza, el aterrizaje de estos, así que cortaron los cimientos, la corrieron hacia atrás, dejando paso libre a los aviones. Atacaron la finca de don Otilio Ulate. Nosotros, en la entonces Villa Quesada y sus alrededores, teníamos algunas fuerzas. No se enfrentaron los nicaragüenses a ninguna fuerza extranjera caribeana. Se enfrentaron a valientes costarricenses, dirigidos por Álvaro Chacón Ginesta y Marco Tulio Arroyo Argüello, armados de pobres rifles guatuseros. A estos ticos les tocó rechazar a las infames fuerzas somocistas. Esta fue la realidad que provocó el incidente en la Embajada de México, el 18 de abril de 1948, y que produjo la vehemente protesta de los embajadores de Estados Unidos y de México. Que no se olviden estas cosas. Que las juventudes las conozcan. Que la historia proclame la legitimidad de nuestra causa cuando exigíamos la liquidación del régimen Caldero comunista. Garantías de vidas y hacienda. Una vez solucionado el incidente que dio origen a la actitud firme del embajador Davis, al resumir las conversaciones el 18 de abril, el mismo presidente Picado comenzó a presionar para que se acelerara el proceso de la paz. En eso todos concordaban con él. El gobierno y los grupos calderonistas exigían incluir en el texto del arreglo garantías a vidas y haciendas. El padre Núñez, con instrucciones precisas mías, recalcó mi posición, que expresaba el deseo del Ejército de Liberación Nacional. Esas garantías deberían ser ofrecidas, con la advertencia de que deberían quedar a salvo las responsabilidades civiles que pudieran ser declaradas por los tribunales. En consecuencia, a las palabras garantías a vidas y haciendas, habría que agregar estas dos palabras bien habidas. Los diplomáticos dijeron que tal calificación no procedía en un documento que iba a contar con el aval del cuerpo diplomático. No podía pensarse que ese aval se pudiera extender a bienes que no fueran bien habidos. El proyecto del texto del arreglo preliminar que el padre Núñez sometió a nuestro conocimiento, a su regreso a Cartago esa tarde, eliminaba las palabras bien habidas, hablando de las haciendas simplemente. Este punto iba a revestir importancia muy grande cuando más adelante, al ejercer el poder, decidimos recuperar para la República los bienes que hubieran sido mal habidos en posesión de algunos amigos del régimen derrocado.
Garantizábamos todos lo que fuera bien habido y trataríamos de restituir al Estado lo mal habido en cumplimiento del documento preliminar de rendición del gobierno de Picado. Garantías sociales. Para los comunistas, esta clase de garantía de vidas y haciendas no tenía importancia, según ellos afirmaban. Así lo hizo saber desde el principio Manuel Mora. Así me lo dijo, en nuestra conversación de medianoche en el Alto de Ochomogo. En la tarde del 18 de abril de 1948, mientras se redactaba el borrador del arreglo preliminar para la rendición del gobierno, don Manuel apremió al padre Núñez para que elaborara el borrador de un documento que garantizara las conquistas sociales por las cuales ellos habían ido a luchar. Lo que estaba pidiendo don Manuel era que se le pusiesen por escrito las promesas de mantener las garantías sociales y la legislación social que, a ese respecto, le había hecho yo en Ochomogo. El padre Núñez preparó el documento respectivo dirigido al licenciado Manuel Mora, jefe del partido Vanguardia Popular. Como él me lo dijo después, dirigió esa nota sobre garantías sociales a Manuel Mora, porque este había sido el único que durante las negociaciones se preocupó por ese tema. Para nosotros ese punto revestía también importancia en cuanto a la preservación de las instituciones sociales, aunque las hubiera aprobado el hombre que, con su burla de sufragio popular, había declarado la guerra a su pueblo. El documento que iba a contener las garantías de las conquistas sociales entraría a formar parte esencial del arreglo para poner fin a las hostilidades. 2 documentos para el cese de hostilidades. En la tarde del 18 de abril de 1948, el padre Núñez regresó a Cartago y consultó conmigo el borrador de los 2 documentos. Uno, que sería el fundamental, se conocería como acuerdo preliminar, destinado a cesar las hostilidades y a establecer las circunstancias necesarias para estudiar, dentro de un ambiente favorable, un arreglo definitivo. El otro, igualmente obligante, se llamaría Garantías del programa social del gobierno, cuya realización promete el Ejército de Liberación Nacional a todos los embajadores de Costa Rica. Yo aprobé ambos documentos. Fuera de ellos, no hay ningún otro documento que puede invocarse, como expresión formal y oficial, de ningún tipo de promesas de carácter político que yo, en nombre propio o del Ejército de Liberación Nacional, haya concebido para lograr la rendición del gobierno de Picado y de las fuerzas políticas y militares que le acompañaban. Firma de los documentos de rendición. Al día siguiente, el 19 de abril de 1948, concurrieron a la Embajada de México los participantes en las negociaciones, incluyendo al presidente don Teodoro Picado, con la ausencia muy notoria del doctor Calderón Guardia. Se iban a finalizar las negociaciones por la paz, como las llamaban meticulosamente los señores diplomáticos y que nosotros calificábamos simplemente de conversaciones para la rendición del gobierno. El padre Núñez informó que yo, en nombre del Ejército de Liberación Nacional, había aceptado los documentos que se habían sometido a mi conocimiento para poner término a las hostilidades. Igualmente informó que yo le había autorizado para firmarlos en su nombre y del Ejército de Liberación Nacional. Su contenido sería honrado, dentro de la interpretación que nosotros habíamos dado a las conversaciones de las últimas horas ante la Comisión de Diplomáticos. Los participantes en la reunión fueron notificados que estaba preparado para ser publicado y entrar en vigor al siguiente día un decreto, el número 15, en el cual se decía que el presidente Teodoro Picado, debiendo dejar la presidencia de la República durante unos días, decretaba llamar a ejercer el poder ejecutivo, desde esa fecha, al tercer designado de la presidencia de la República, ingeniero Santos León Herrera. Este fue el último decreto firmado por el presidente Picado. Esos días, durante los cuales don Teodoro debía dejar la presidencia de la República, nunca se terminaron. Hubo una pausa para el almuerzo, durante el cual se confeccionaron materialmente los instrumentos respectivos, que serían firmados a las 2 de la tarde de ese día, 19 de abril de 1948. A esa hora, efectivamente, ante la presencia del cuerpo diplomático y los representantes de los diferentes grupos armados, el presidente de la República, licenciado Teodoro Picado, y el padre Núñez firmaron un documento que contenía el acuerdo preliminar de cese de hostilidades. Este es el mismo acuerdo que fue luego conocido como el Pacto de la Embajada de México. El acuerdo preliminar. A continuación transcribo el texto del acuerdo preliminar. En virtud de la mediación solicitada al cuerpo diplomático por el gobierno de Costa Rica, se realizaron conversaciones entre el presidente de Costa Rica, licenciado don Teodoro Picado, su representante y el delegado del Ejército de Liberación Nacional, presbítero don Benjamín Núñez. Las mencionadas conversaciones dieron como resultado un acuerdo preliminar destinado a hacer cesar las hostilidades y a establecer las circunstancias para estudiar dentro de un ambiente favorable un arreglo definitivo. Dicho acuerdo preliminar es el siguiente. 1.
El presidente de la República nombra secretario de Guerra al licenciado don Miguel Brenes Gutiérrez y llamará a ejercer el poder ejecutivo al tercer designado, ingeniero don Santos León Herrera, quien organizará inmediatamente su gobierno en la forma que juzgue más conveniente a las necesidades del país. 2. El secretario de Seguridad Pública adoptará las medidas pertinentes a fin de que, en el menor plazo posible, las fuerzas del gobierno se retiren de sus posiciones y sean oportunamente y debidamente licenciadas. 3. Se facilitará la salida del país, sin carácter de expatriación, de los jefes militares y funcionarios civiles más destacados, como una medida preventiva en su seguridad personal. 4. Entre tanto se llega al acuerdo definitivo, a que se ha hecho referencia, las fuerzas del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional se abstendrán de toda acción armada. Las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional podrán avanzar a sus nuevas posiciones. 5. Se otorgarán garantías para las vidas y haciendas de todos los ciudadanos que directa o indirectamente estuvieron comprometidos en el conflicto. Se garantizan en modo especial la vida, hacienda y derechos otorgados a todos los militares, funcionarios y empleados que han servido al gobierno del licenciado Teodoro Picado. Se asegura a las familias de las víctimas de la guerra civil y a las víctimas incapacitadas sin distinción de partidos políticos las indemnizaciones adecuadas. Queda establecido que no se ejercerán represalias de ninguna especie. Se decretará una amnistía general. Todas las estipulaciones establecidas en esta cláusula constarán en el acuerdo definitivo. 6. Todo lo relacionado con las garantías para la promoción del bienestar social y económico de las clases trabajadoras se ha contemplado en un documento especial que presentará el Ejército de Liberación Nacional al jefe del Partido Vanguardia Popular. 7. Por los medios jurídicos y diplomáticos que los respectivos tratados o convenios internacionales estipulen, el nuevo gobierno presidido por el ingeniero Santos León Herrera resguardará y garantizará la soberanía nacional. El nuevo gobierno manifiesta sus propósitos de colaboración a las Naciones Unidas y a la solidaridad americana. Los firmantes del presente acuerdo dejan constancia expresa de que reconocen los nobles sentimientos humanitarios que en todo momento han inspirado la gestión del cuerpo diplomático. Agradecen en nombre de la patria su desinteresada intervención en pro de la paz y manifiestan que representantes de esa alta corporación en ningún momento se apartaron de la neutralidad absoluta ni tendieron con sus actuaciones a mejorar o empeorar la situación política de alguna de las partes militantes o a favorecer o a entorpecer sus plazas u operaciones militares. San José, Costa Rica, 19 de abril de 1948. Teodoro Picado, presbítero Benjamín Núñez V, presidente de la República, delegado del Ejército de Liberación Nacional. Documento de acuerdo sobre las garantías sociales. Es necesario hacer notar que en el párrafo sexto del acuerdo preliminar que acabo de transcribir se hacía constar la existencia de otro documento, el cual debería considerarse como parte integral del primero. Ese segundo documento contenía el compromiso que el Ejército de Liberación Nacional había contraído, a solicitud del licenciado Manuel Mora, de respetar las conquistas sociales y de promover el bienestar popular. Ya se ha dicho que ese documento fue presentado al jefe de los comunistas porque solo ellos exigieron ese tipo de garantías. En realidad, el documento no venía a ser otra cosa que la expresión escrita del espíritu y la letra de la segunda proclama de Santa María de Dota que la opinión pública conocía. Era la reiteración de la conversación que yo sostuve con Manuel Mora en Ochomogo. No era ni podía ser considerado como un arreglo o acercamiento político con los comunistas. El documento respondía al espíritu del Ejército de Liberación Nacional y yo había autorizado al padre Núñez para firmarlo. Su texto es el siguiente. El Ejército de Liberación Nacional presenta al Partido Vanguardia Popular parte de su programa social de gobierno, cuya realización promete a todos los trabajadores de Costa Rica. 1. Las garantías sociales existentes no solo serán respetadas, sino también aplicadas en forma efectiva, en todos aquellos aspectos en que no lo han sido todavía. 2. El Código de Trabajo no sufrirá modificación negativa a los intereses de los trabajadores, por el contrario, será perfeccionado en favor de ellos. Entre esas mejoras consideramos esencial el reconocimiento del derecho de huelga para los trabajadores del país. 3. Observaremos el principio de libertad y organización para la clase trabajadora. Se darán garantías para la existencia y las actividades de las centrales sindicales existentes en el país. La Rerum Novarum y la CTCR, Confederación de Trabajadores de Costa Rica. El gobierno les garantizará apoyo económico y moral sin preferencias para ninguna de ellas. 4. A fin de dar mayor seguridad al trabajador desde la cuna hasta la tumba, el sistema de seguros sociales no solo será respetado, sino estructurado en forma tal que todos los riesgos profesionales, incluyendo los accidentes de trabajo, quedan incorporados a un organismo único. Se extenderán los beneficios de la seguridad social a todos los trabajadores y a todo el país. 5.
Será preocupación constante la ejecución de un plan de viviendas baratas para todos los trabajadores de la ciudad y del campo. 6. Haciendo los esfuerzos que sean necesarios en la producción de artículos de consumo popular y en el control de su distribución, se procurará asegurar el alimento adecuado para la población. 7. Se guardará absoluto y efectivo respeto al sistema democrático republicano, asegurando y respetando las libertades de pensamiento, de conciencia, de palabra, de reunión y de organización de todos los partidos políticos que existen o puedan establecer en el país. 8. El impuesto sobre la renta no solo no será suprimido, sino que se le darán bases técnicas más serias aún, asegurando además, dentro de la honestidad administrativa, su aplicación a la solución de las necesidades fundamentales del pueblo. 9. Se procederá a robustecer y a ejecutar un programa de distribución de tierras, complementado con los medios crediticios y técnicos que el Estado pueda aportar. 10. Las familias de todas las víctimas de la guerra civil y las víctimas incapacitadas recibirán sin distinción de partidos políticos indemnizaciones adecuadas. El gobierno hará las gestiones necesarias para que todos los trabajadores que hayan participado en la guerra, sin distinción de partidos políticos, puedan volver a sus trabajos sin que los contratos de trabajo respectivos puedan considerarse rotos. San José, CR 19 de abril de 1948. Presbítero Benjamín Núñez, delegado del Ejército de Liberación Nacional. Una carta que no existió. Sigo mi relato. Después de la inclusión de estos dos importantes documentos históricos, hago un paréntesis que considero importante para referirme a una carta cuya firma se atribuye al padre Núñez que se ha hecho circular como si ella contuviese promesas de orden político hechas por nosotros al Partido Vanguardia Popular. Hago constar que cualesquiera que sean esas promesas de orden político y cualquiera que sea el valor auténtico de esa carta, yo nunca autoricé al padre Núñez a hacer tales promesas y mucho menos a firmar ningún documento o nota que las contuviera. Por tanto, ni al Ejército de Liberación Nacional ni a mí se nos puede hacer responsables de su cumplimiento. He pedido al padre Núñez un informe escrito de lo que sabe sobre esa carta. Me complazco en transcribir, como parte de este relato, el contenido de su informe. El padre Núñez relata el hecho de la siguiente manera. Cuando estábamos almorzando, al mediodía del 19 de abril de 1948, en la Embajada de México, se presentó repentinamente el dirigente comunista Arnoldo Ferretto, quien llamó a Manuel Mora, que estaba sentado a nuestra mesa. Salieron los dos y conversaron por un breve rato. Luego vino Manuel Mora a llamarme. Ya se había marchado Arnoldo Ferretto. Don Manuel me dijo que el buró político de su partido no aceptaba los términos del arreglo preliminar que se había acordado hasta ese momento y que se iba a firmar dentro de una hora. La dirigencia comunista estaba dispuesta a seguir luchando, aunque los demás se rindieran. Le manifesté que poco podía hacer yo en esa situación. Me asustaba lo que podría pasar de ahí para adelante. Don Manuel me dijo entonces que había un medio para tranquilizar al buró político. Me pidió que le firmara una carta que él iba a redactar en la que aparentemente el Ejército de Liberación Nacional y desde luego don Pepe, cuyo representante yo era, les ofreciera ciertas concesiones políticas. Reaccioné diciéndole que tal ofrecimiento sobrepasaba la plenipotencia de mi delegación. Que una cosa de tanta monta exigía una consulta a don Pepe y al Ejército de Liberación Nacional. Don Manuel me pidió unos minutos para redactar la carta, cuyo texto, según él, contendría cosas inocuas. Yo le concedí el tiempo que pedía. Después de algunos minutos, regresó don Manuel, trayéndome un proyecto de carta en la que me hacía prometer que, al organizar el nuevo gobierno resultante de la revolución, a su partido se le darían ciertas garantías, nombrando dentro del gobierno a personas de mentalidad progresista, que a los comunistas se les consultaría en la elaboración de la nueva Carta Constitucional y se les daría participación en la constituyente. Don Manuel incluía un ruego de precaución. Tener este documento como privado. Yo insistí en mi negativa a firmar a aquella carta porque no tendrían ningún valor las promesas que allí se hicieran. Mi firma sería automáticamente desconocida y repudiada por Figueres y por nuestro ejército, advirtiéndole que mi firma, como persona privada, no tendría ningún valor y que yo no estaba dispuesto a granjearme el repudio de los sectores mayoritarios del país que habían luchado por separar a los comunistas del poder. Don Manuel volvió a describirme la gravedad de la situación. La destrucción material y el costo de vidas si su buró político, por no tener esas concesiones, persistiera en seguir la guerra. Audazmente me dijo: yo necesito esa carta para convencer a mi buró político. Su firma no tendrá ningún poder obligante para mí. Yo se la devolveré apenas regrese de la reunión con el buró. Declaro que usted, padre Núñez, no está contrayendo ninguna obligación moral, ni para usted, ni mucho menos para don Pepe y su futuro gobierno.
Necesito ese papel únicamente para evitar una hecatombe, haciendo creer a mis compañeros de dirección que se les han concedido las condiciones que están exigiendo. Estaba yo en esas encrucijadas de angustia en la vida a las que se ve expuesto el hombre alguna vez. El recuerdo de la defensa de Madrid que podía repetirse en San José me llenaba de pavor. Firmar, sabiendo que moralmente no me estaba comprometiendo a nada, porque así me lo decía el mismo destinatario de la carta, me parecía una mentira a mí mismo. Don Manuel quería que yo fuera su cómplice en el engaño a la dirigencia de su partido. ¿Y el juicio de la historia? Pero, por otro lado, reflexioné que estaría justificado firmar la carta si podía evitar a Costa Rica una nueva matanza por la continuación de la lucha, aún haciéndome cómplice de una jugarreta política que Manuel Mora quería hacerle a la dirigencia de su partido. Mostraba una vez más el señor Mora un gran sentido patriótico y humanitario, a expensas de su ideología. Entonces le dije a don Manuel: solemnemente le declaro que no estoy firmando esta carta, sino simplemente poniendo mi nombre al pie de ella, que al hacerlo, no estoy contrayendo ninguna obligación personal, ni mucho menos obligando moral ni jurídicamente a don Pepe, al Ejército de Liberación Nacional o a su futuro gobierno. Para todos los efectos, esta carta es apócrifa, pues no es de la persona cuyo nombre lleva al pie. Usted sabe que el acto no tiene, ni podrá tener nunca, valor obligante. Don Manuel asintió totalmente a mis afirmaciones. Puse mi nombre al pie de la carta. Don Manuel me prometió devolvérmela apenas volviera de convencer a sus compañeros con ella. Al regresar de la reunión, ya estábamos preparándonos a firmar el acuerdo preliminar. Don Manuel se acercó a mí y me dijo que ya todo estaba arreglado. Pero, en la agitación del momento, no me devolvió la carta. Luego, la carta llegó a conocimiento público. Me ha traído muchas críticas y le han cargado a don Pepe y a su movimiento la responsabilidad de la misma. La he declarado apócrifa, pero han seguido usándola, como si fuera una legítima promesa nuestra al Partido Comunista y como una alianza de nuestro movimiento político con los marxistas. En un libro sobre estos asuntos, he visto que han combinado esa carta con el documento de las garantías sociales, como si fuera su postdata. Todo este incidente de la carta aconteció durante el receso que tuvo el cuerpo diplomático, que solo regresó a presenciar la firma de los dos documentos oficiales y nunca se enteró de la existencia de dicha carta. Creo, don Pepe, que hice lo que tenía que hacer para ahorrarle a Costa Rica mucho dolor. Del juicio de los escritores de mala fe, del juicio de los engañados comunistas y de la condenatoria de políticos deshonestos, apelo al juicio de Dios. Hasta aquí, el informe que sobre estos hechos históricos me rindió el padre Núñez. Yo he aceptado como buenas las explicaciones del padre Núñez. He tratado de comprender su difícil situación. He comprendido también la actitud de Manuel Mora y lo penoso de su proceder. Pienso que al final ambos sirvieron a la patria a su mejor saber y entender. Cae el gobierno. Sus personeros huyen. Teóricamente hablando, desde las 2 de la tarde del 19 de abril de 1948 había quedado restablecida la paz. Se había iniciado un proceso, en virtud del acuerdo preliminar, que debería llevar, en los próximos días, a la total rendición del gobierno y a la toma del poder por parte del Ejército de Liberación Nacional. La cooperación patriótica del ingeniero Santos León Herrera merece gratitud. Tuvo que fungir durante 19 días como presidente de la República, con un gabinete de nuestra elección. Sus altas cualidades humanas le permitieron desempeñar con dignidad su cargo, rescatando la constitucionalidad y permitiendo la continuidad institucional que tanto valoramos los costarricenses. El Ejército de Liberación Nacional, por su parte, dio muestra de flexibilidad y comprensión al no insistir en su demanda de rendición incondicional. No fue fácil para don Santos León cumplir su tarea, rodeado ahora de quienes habían adversado y derrocado al gobierno, del cual había formado parte, con rectitud personal. Sus amigos, a quienes había mantenido lealtad, se habían marchado del país por propia decisión pues nadie los forzó a salir. Huyeron dejando de lado sus responsabilidades ante el país y abandonando a sus seguidores en circunstancias difíciles para ellos. Hago énfasis en que quienes abandonaron el país lo hicieron voluntariamente. A nadie se exilió, ni en esos días ni en los siguientes. Sigue siendo verdad que el único exiliado que ha habido en Costa Rica, de 1919 a la fecha en que escribo estas líneas, he sido yo, pese a mi condición de genuino costarricense, a quien echó del país el doctor Calderón Guardia. El doctor Calderón Guardia fue el primero en volar a cobijarse bajo los aleros de Somoza. Partió de San José horas antes de que se firmara el acuerdo preliminar. El contenido de ese acuerdo no le importaba. Lo quebrantó en el momento en que los diplomáticos estaban esperando sus instrumentos para firmarlos. Según ese acuerdo, el gobierno tenía que entregarnos las armas. Pero él cargó un avión con las que pudo llevarse y voló hacia el norte. Con él se fue su hermano Francisco, Paco. Le siguió al día siguiente el licenciado Teodoro Picado, al mismo destino.
Entre otros que se fueron, había personas sencillas, humildes seguidores de Calderón, desorientados por su propaganda en contra nuestra. Pero también huyeron criminales como Tavío y Aureo Morales. Surgieron las desconfianzas entre los aliados de la víspera. Los comunistas sospechaban que los seguidores de Calderón Guardia, los mayores responsables, emprenderían la fuga. Por eso vigilaron la estación del ferrocarril eléctrico al Pacífico y el aeropuerto, para impedírselo. Sin embargo, Manuel Mora pidió asilo en la Embajada de México. Luego abandonó el país. Yo traté de disuadir a don Manuel para que no se fuera. Le ofrecí toda la protección posible para su seguridad personal. Su amigo, el licenciado Miguel Brenes Gutiérrez, le ofreció ocultarlo en su finca Coliblanco, entre las estribaciones del volcán Irazú, hasta que se calmara la indignación popular contra él. Yo ofrecí colaborar con don Miguel para darle protección y guardar el secreto de su refugio. Me enteró el padre Núñez que a él correspondió llevar a don Manuel un recado insistente de monseñor Sanabria, rogándole que no se marchara. Razones personales afectivas, como su lealtad hacia algunos familiares y amistades, como Carmen Lira, entre otros, se impusieron. Desoyó nuestro ruego y se fue del país. Yo le mandé a decir: usted no puede andar por tierras extranjeras proclamándose como exiliado, porque sabe que faltaría a la verdad. Yo también era amigo de Carmen Lira y la respetaba. Aún pasados los años, me causa desazón y me intriga pensar cómo fue posible que personas de la calidad moral e intelectual de Manuel Mora, Carmen Lira, Calufa Fallas y hasta el mismo Teodoro Picado hayan servido de instrumentos de las ambiciones de Calderón Guardia. Otros integrantes del gobierno caído, imitando el ejemplo de su jefe Calderón Guardia, se fueron llevándose cuantas armas les fue posible. Saquearon los arsenales que, según el pacto, debían haber entregado intactos. El coronel Juan Vega, comandante de Punta Arenas, cargó una lancha con armas y navegó hacia puertos somocistas. El llamado general Modesto Soto, jefe de la cuadrilla de forajidos nicaragüenses, secundado por algunos costarricenses, había ocupado San Ramón, como lo relaté antes. Después de la rendición se retiraron, llevándose el armamento que tenían en sus manos y en los arsenales bajo su control. Se incautaron vehículos de varios tipos y a su paso, en fuga hacia Nicaragua, saquearon negocios en San Ramón, Esparza, Cañas y Bagaces. Cuando rodeaban Liberia, que ya estaba en poder de nuestras fuerzas, fueron rechazados a tiros y se retiraron internándose en su santuario somocista. Hasta llevaban prisioneros. De entre ellos estaba uno de mis más jóvenes combatientes, Guillermo Villegas H., quien, convertido en un periodista de prestigio y acucioso investigador de la historia patria, nos presta ahora su valiosa colaboración en este libro. Durante la guerra, Guillermo había estado en correrías a lo largo y ancho del frente norte. Como por su juventud podía pasar desapercibido, le encomendé conducir a un grupo de compañeros a dinamitar la carretera interamericana a la altura de la llamada Cuesta de Cambronero, entre San Ramón y Macacona. Se quería evitar así que Soto y su gavilla se retiraran impunes hacia Nicaragua. Guillermo y sus compañeros Jorge Hernández Salazar, José Joaquín Porras Ferraro, Iván González Araya y César Solano fueron capturados al intentar cumplir su tarea. En los alrededores de Cañas lograron escaparse, no sin antes intentar, con algún éxito, inutilizar los vehículos del fugitivo. Ahora son testigos irrecusables del quebrantamiento del pacto por parte de las fuerzas picado-calderonistas. Todo esto y muchas cosas más significaban abiertas violaciones del acuerdo preliminar. Pero todo esto y más lo callan quienes nos acusan a nosotros en sus historias de haberlo quebrantado, simplemente porque tratamos de llevar por cauces institucionales apropiados la demanda de los pueblos por restaurar la honestidad en la posesión de bienes y satisfacer su indignación por los vejámenes que habían sufrido durante 8 años. La tragedia de la vindicta pública. La exigencia de la vindicta pública por parte de los pueblos constituye uno de los retos más graves para la autoridad constituida. Sobre todo, después de un periodo de opresión, en la euforia de un triunfo militar que ha demandado grandes sacrificios, necesariamente se produce un desbordamiento de las pasiones. Los ofendidos de ayer buscan ahora vengar sus agravios. Recordemos los espectáculos que presenció París en el castigo a los colaboracionistas con el régimen nazi. Y más cerca de nosotros, las venganzas del pueblo dominicano al caer Trujillo o de los haitianos al caer Duvalier, los mayores de edad de hoy, recordamos en dimensión mucho más limitada los actos de castigo a los que se llamó esbirros tinoquistas a la caída de aquellos antecesores de Calderón Guardia y de Picado. El sentido de ajusticiamiento es muy antiguo, como se lee en la famosa fuente ovejuna de Lope de Vega. El pueblo se hizo justicia y ante la insistencia porque se señalara un culpable, respondía a la pregunta ¿quién mató al comendador? Con un rotundo fuente ovejuna señor. El anuncio de la paz con base en una victoria militar trajo alegría a muchos, pero tristeza y angustia a otros.
Algunos victoriosos dieron rienda suelta a resentimientos oprimidos, a rabia contenida, a la indignación que les había humillado. Esto se convirtió en algunos casos en torrentes deshumanizados. En los perdedores se acentuó el complejo de culpabilidad subconsciente, manifestado en frustración y enojo, principalmente contra sus jefes, que habían huido, y en un sentido de indefensión cuando se les pedía cuenta de sus actos. Todo esto se convertía en temores y angustias para nosotros ante la previsible reacción de la vindicta pública. Por esos días se nos brindó un homenaje en la escuela de Barva. Un educador cuyo nombre no recuerdo me increpó ante una multitud que aplaudía. Lo que le cobro don Pepe es que no haya colgado de cada poste eléctrico a un caldero comunista. Tuve que replicarle con severidad. Era comprensible la rebeldía del espíritu de aquel maestro al recordar las barbaridades que los miembros del régimen caldero comunista habían cometido. Cuento esto porque seguramente, para las nuevas generaciones que no vivieron los horrores de aquellos 8 años, les parecerá este relato una exaltación de la imaginación. Ante el educador de Barva y ante cuantos me escucharan, insistía en que el error debía ser castigado por vías legales y civilizadas. Era la hora de restablecer la armonía y superar los resentimientos. La paz había que ganarla, con la misma mística con que se había ganado la guerra. Todos estábamos aprendiendo una lección. No se puede impunemente suprimir la libertad a un pueblo, reprimir su libre expresión política o sumirlo en la impotencia frente a la violencia de Estado, sin exponerse a su reacción justiciera. Los nuevos deberes de la nación. El 23 de abril de 1948, en víspera de marchar hacia San José, me dirigí al país con firmeza y con sinceridad sobre el curso inmediato de la República. Hablé desde la emisora Radio Hispana de Cartago, en cadena nacional. Ya no teníamos que ocultarnos para hablarle a los costarricenses por radios clandestinas. Habíamos reconquistado la libertad de expresión. Muy atrás quedaba aquella noche sombría en que a mí me arrebataron el micrófono y me mandaron a la cárcel y al exilio, por decir lo que pensaba. Dije a los costarricenses que Dios y los tribunales de justicia juzguen a los malhechores. Nosotros debemos ahora mirar adelante. Tenemos un país arrasado por 8 años de desgobierno y pillería. Tenemos a la vista el resultado de una guerra civil. Tenemos las instituciones desprestigiadas y el crédito perdido. Tenemos una situación político-jurídica imposible de esclarecer por las vías ordinarias. Después de que un Congreso anuló las elecciones y se anuló a sí mismo, tenemos abiertas ampliamente las puertas del caos. No es cosa rara, en la historia, el colapso definitivo y permanente de un régimen institucional. Pero nos queda abierto otro camino, el que va hacia arriba y conduce a las montañas. Nuestro trabajo hará que allí florezca, sobre las ruinas del presente, una vida superior. Contamos con una gran parte del bagaje necesario para esta marcha. Contamos con un pueblo joven y digno que quiere vivir, que quiere superarse. Contamos también con una generación de hombres y mujeres justos y honestos. El pueblo que siente y el estudioso que piensa se encontraron juntos, durmiendo sobre las mismas rocas, en las filas del Ejército Libertador. También ambos pelearon juntos, de este lado del frente, donde no se tenía la suerte de empuñar las armas, pero sí el coraje para obstaculizar los movimientos del gobierno usurpador. Unos y otros, intelectuales y trabajadores, recibieron injurias y culatazos, y presenciaron la destrucción de sus hogares, y vieron llorar de indignación a sus madres. Unos y otros han alcanzado la victoria en toda la extensión del territorio nacional. Con esos elementos contamos de seguro para emprender el camino de la dignidad en esta crisis. Pero hay algo que nos falta. Lo que falta es la fe. La fe del pueblo en la clase dirigente, cuyos exponentes son los hombres de negocios y los políticos. Dentro de su grupo, dentro de su familia, se encuentran los hombres y mujeres que son indispensables para una nueva organización eficiente de la sociedad. Esa clase social tiene todo. Educación, riqueza, experiencia. Solo le falta la fe. La fe en sí mismo, la fe en que tienen mucho que dar al mundo. Les pido que abandonen la mentalidad politiquera y mercantil y que se entreguen con desinterés a la causa de la paz, como, al fin, decidieron entregarse a la causa de la guerra. Repito que Costa Rica cuenta en este momento con el pueblo y con los pensadores. Un pueblo que piensa con mayor conciencia aún de su dignidad. Si la clase dirigente da su aporte, se habrán solucionado de una vez muchos problemas. Lo que hay que hacer a un lado no es a los hombres, sino a los sistemas. Esos mismos hombres de las clases privilegiadas, en lo económico y en lo político, si en vez de tejer telarañas mentales, si en vez de planear negocios y consorcios, más o menos confesables, se dedican todos con el aporte de sus facultades innegables a la obra de la reconstrucción nacional, se encontrarán con que no solo se rehace en poco tiempo el daño de los últimos 8 años, sino que de una vez se afrontará para siempre el problema más grande del siglo XX, que es la lucha de clases. La guerra que acaba de pasar es casi inexplicable dentro del orden de los acontecimientos humanos comunes.
Había una fuerza divina que lo guiaba todo, como si estuvieran siendo escuchadas las plegarias de 800.000 costarricenses. Hombres modestos y desconocedores de las armas bélicas, planeábamos las operaciones. Oficiales en su gran mayoría improvisados, dirigían los pelotones. Soldados que llevaban en las manos las huellas frescas de la macana o de la pluma de fuente, tras una preparación rapidísima, se convertían en guerreros acertados y valientes. Los planes se ejecutaban con precisión aritmética. Las victorias se alcanzaban casi sin bajas, de parte nuestra. Cada vez que necesitábamos ocultarnos a las miradas del enemigo, las nubes nos cubrían. Mientras tanto, esas mismas fuerzas sobrehumanas que dirigían la guerra inspiraban nuestros planes para la paz. Una profunda transformación se efectuaba en nosotros. Todos sabíamos teóricamente que un régimen político sin una filosofía es como un puente sin diseño. Sabíamos que en nuestro país se había venido gestando, con la contribución de muchos, una filosofía política y social transformadora. Pero en aquellas noches estrelladas, en que el silencio parecía más profundo, porque habían dejado de rugir las ametralladoras, nosotros sentíamos que la ideología se estaba transformando en vida. Que la guerra era el parto doloroso. Que nuestra misión era garantizar ante el pueblo, ante América y ante el mundo, que ese niño crecería digno de tan gloriosa gestación. Por eso consideramos ahora que nuestra misión no ha iniciado. Habrá un periodo de transición en que el país sea regido por una junta de hombres que garanticen el respeto a todos los ciudadanos, dentro del espíritu de las constitución democráticas modernas, sin los escollos legales de una constitución anticuada. Durante ese periodo de reajuste administrativo, debe redactarse una nueva constitución para Costa Rica. Los costarricenses de hoy tenemos derecho de darnos la carta fundamental que nos parezca más de acuerdo con las necesidades jurídicas y reales del presente y del futuro. Por eso pensamos llamar oportunamente al pueblo, para que, por medio de una constituyente, que sea lo más perfectamente posible, representativa de los intereses nacionales, adopte los rumbos de una nueva vida institucional. Esa será la Constitución de la Segunda República. Cuando la tengamos lista, los hombres que en ese momento ejerzan el poder en forma transitoria y de emergencia, lo traspasarán a quien la nueva Constitución señale en la forma y en el día legalmente prescritos. Los hombres que integren esa Junta Provisional, que se llamará Junta Fundadora de la Segunda República, no tienen que ser necesariamente los soldados de la guerra pasada. Hay en el país ciudadanos de grandes capacidades y de gran representación política, cuyo deber es darnos su aporte a esta gran tarea. Lo importante es que ese periodo de transición sea bien aprovechado, si el país nos otorga su confianza y nos da su apoyo. Ahora, como en la guerra, para que el desarrollo de programas económicos, sociales, agrícolas, industriales, de salud y educación, que vamos a presentar, sea una labor de todos los costarricenses y nos permita entregar al nuevo gobierno el carro de la nación marchando hacia adelante. En nombre de los soldados combatientes, en nombre de los muertos, en nombre de los huérfanos, en nombre de todos los héroes que sufrieron de este lado de la línea de fuego, que son los más, nosotros pedimos al pueblo de Costa Rica un amplio voto de confianza. No podemos hacerlo todo en un día, por más previsto que lo tengamos, no podemos hacer nada con solo nuestras débiles fuerzas, pero sí lo podemos hacer todo, con el aporte desinteresado de quienes puedan darlo. Nosotros solamente somos los humildes portadores de un mensaje que viene de las montañas de Santa María de Dota para el pueblo de Costa Rica y tal vez para el de América. No pudiendo escribir este mensaje en el cielo, lo grabamos aquí en el alma nacional. El mensaje dice así: con la ayuda de todos se ganó la guerra y con la ayuda de todos se ganará la paz. Con la ayuda de todos, es decir, con la ayuda de usted, que me escucha o lee. Con la ayuda de todos, es decir, con la ayuda de Dios. Entrada del Ejército de Liberación Nacional a San José. A partir del 20 de abril de 1948, fueron saliendo rápidamente los decretos que ponían en manos de nuestros amigos, las comandancias, los cuarteles, la Fuerza Armada y las fuerzas de policía. Los decretos estaban firmados por Santos León Herrera y por don Miguel Brenes, o por mí, actuando en calidad de secretario de Estado, en el despacho de Seguridad Pública. El 24 de abril, casi al romper el alba, me trasladé con grandes contingentes del Ejército de Liberación Nacional, de Cartago a San José. Al llegar a la capital, me dirigí al cuartel Bellavista. Allí se acomodó gran parte de mis tropas. Sentí gran emoción al contemplar, desde la terraza del cuartel, la capital liberada. Percibí la responsabilidad histórica que tenía en mis manos. A la entrada del cuartel, Carmen Granados, esa artista y encarnación del alma nacional, me encendió el alma con su corrido. Allá en la lucha y en San Cristóbal, un estandarte yo vi flotar. El estandarte Pepe Figueres, que no ha caído y nunca caerá. ¡Viva Pepe! ¡Vivan sus hombres! Todos muchachos de gran valor. ¡Vivan glostoras y medallitas que por la patria saben luchar!
Bajo la sombra siempre querida de aquel simbólico Guayacán, de triunfo en triunfo, fueron las armas hasta alcanzarnos la libertad. ¡Viva Pepe! ¡Vivan sus hombres! Todos muchachos de gran valor, viva el valiente Pepe Figueres, nuestro gallardo libertador. El Guayacán, del que habla la canción, es nada menos que don León Cortés. Los Glostoras y los Medallitas fueron los nombres que los Caldero comunistas daban a la juventud estudiosa, que valientemente se les enfrentaba en cualquier terreno. Esa canción hacía vibrar el alma de nuestros combatientes y de toda la población que se había enfrentado al régimen vencido. Vino a ser la Marsellesa, o canto de guerra y triunfo del Ejército de Liberación Nacional. Luego la adoptó el movimiento político-social, que se derivó de la gesta de liberación, hasta que algunos dirigentes del mismo partido, por acentuada miopía histórica y extraños complejos, decidieron acallarlo. Intrigas politiqueras. Aún antes de dejar Cartago, para trasladarme a San José y vencidas ya las acechanzas de la guerra, percibí las intrigas politiqueras, de quienes por servir a sus intereses momentáneos, no les importaba desgarrar la unidad del espíritu victorioso. Se abría otra batalla, que casi no ha podido conocer fin, es otra lucha sin fin. Aún con el eco de los últimos disparos flotando en el aire, llegaron a visitarme a Cartago representantes del periódico La Nación, es decir, de los intereses conservadores y reaccionarios del país. Don Ricardo Castro Beeche, licenciado Francisco Jiménez, don Fernando Lara Bustamante y don Sergio Carballo, que ya partieron de este mundo, llegaban a saludar al soldado victorioso. Entonces, envuelta en frases equívocas y sibilinas, me hicieron una propuesta que en el fondo era muy simple. Que eliminara las garantías sociales, el código de trabajo y el seguro social. Llegaron hasta a decirme, sin ambajes, que comprendían que en nuestra propaganda de guerra hubiéramos estado mintiendo en cuanto al mantenimiento de las llamadas conquistas sociales. Pero que ahora, ganada la guerra, debiéramos tener en cuenta que la guerra se había hecho para eliminar todas esas leyes sociales. Las fuerzas que ellos representaban me darían todo el apoyo que podría suministrar el gran capital y la prensa para que me quedara con la presidencia de la República, desconociendo la elección de don Otilio Ulate. Con firmeza rechacé como antipatrióticas las proposiciones que me hacían, como si yo fuera un politiquero dominado por la lascivia del poder. Les manifesté que yo tenía ya en mente los mecanismos por los cuales iba a proponer al país la transición necesaria del régimen Caldero comunista a un gobierno institucional, presidido a su hora, por quien el sufragio libre había escogido como gobernante. Don Otilio Ulate. Como lo había anunciado en el discurso antes transcrito, yo tenía la intención de retener por un tiempo indispensable el poder como parte del proceso revolucionario, cuya fase militar, aunque había terminado, exigía todavía un finiquito de grandes proporciones. Los políticos prudentes trataron de enfrentarme a don Otilio Ulate en lo que pretendieron sería una lucha a muerte, para quedarse ellos solos en el campo. Don Otilio sabía tener gestos elegantes. Tampoco él permitió a los politiqueros que lo manipularan en su intento de aprovecharse de los dividendos de una gesta heroica. En las páginas que siguen, voy a relatar dos acontecimientos que dieron gloria a nuestra patria e hicieron resaltar la calidad cívica de don Otilio Ulate y mis nobles propósitos patrióticos. Desfile de la Victoria. El primer acontecimiento fue el desfile de la Victoria. El 25 de abril de 1948, en una radiante mañana, tuvo lugar un desfile que partió de Plaza González Víquez, siguió por el Paseo de los Estudiantes, luego por la Avenida Central y el Paseo Colón, para rematar frente al edificio del entonces Aeropuerto Internacional en La Sabana. Las banderas victoriosas flotaron al paso alegre de la paz. Desfilaron los veteranos de los diferentes batallones, cada uno con un nombre que honraba a un prócer nacional o un lugar de lucha. Iban los veteranos del Empalme, vestidos con sacos de gangoche y tocados con la cachucha del combatiente revolucionario o de los luchadores de la resistencia. Los otros batallones con uniformes caqui y cachucha. Al lado de los veteranos, también desfilaron jóvenes y adultos que a última hora se habían alistado en nuestro ejército, ya victorioso, en Cartago. Algunos de estos vestían jaquet caqui y llevaban la cachucha de militante. Las multitudes irradiaban entusiasmo, se respiraba un aire de unidad nacional. Los rifles de los soldados coronaban su cañón con el botón de una flor. Sus EPs estaban adornados con guirnaldas y banderolas tricolores. Desde los balcones las mujeres aplaudiendo, lanzaban flores a través de la ruta del desfile. Las mujeres del 2 de agosto no habían sufrido en vano. Yo, de pie en un jeep, de caqui y sin medallas, también tenía mi cabeza cubierta con la cachucha revolucionaria y saludaba a todos con satisfacción. Mi sonrisa no podía ocultar el íntimo sentimiento de pena por el recuerdo de las duras batallas y de los muertos amados. Estaba plenamente consciente, en aquel momento de gloria, de que mi cita con la historia apenas comenzaba. Me vino a la mente en esos momentos la estrofa de Darío. Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo. Ya se oyen los claros clarines. La espada se anuncia con vivo reflejo.
Realizábamos nuestra propia marcha triunfal. Desde las aceras y los balcones, desde las tapias y los techos, las gentes aplaudían a los bravos. Al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano, los soles del rojo verano, la noche, la escarcha y el odio y la muerte, por ser, por la patria, inmortal, saludan con voces de bronce, las trompas de guerra que entonan la marcha triunfal. Darío, quien, a finales del siglo anterior, había convivido con nosotros en Costa Rica, me parecía que escribió esos versos para mis muchachos, para los bravos costarricenses del Ejército de Liberación Nacional. En el edificio del aeropuerto, en medio de un mar humano, nos presentamos hermanados, Ulate y yo, en un rito de unidad nacional. Le habíamos pedido a Ulate que ostentara también la cachucha de guerrillero. Con voz vibrante don Otilio declaró lleno de entusiasmo. En este momento contemplo el alma nacional emocionada. Rinde homenaje merecido a quienes honor merecen. De este jefe, don José Figueres, y de esos soldados, debe sentirse orgulloso el país. Cuando la multitud lo aclama, yo no tengo, por ahora, sino 3 palabras que decir. ¡Viva José Figueres! Rindo gracias a Dios por la vuelta a la paz, gracias a mis conciudadanos por la resolución y el coraje con que, en las ciudades y en los campos, han contribuido a la victoria. La estrella del futuro. Yo me dirigí a la multitud y al país entero en los siguientes términos. En nombre de los soldados del Ejército de Liberación Nacional, saludo al pueblo de Costa Rica. También en nombre de todos los combatientes que a este lado de las líneas de fuego nos prestaron ayuda material y espiritual en toda la extensión de Costa Rica. Rindamos ante todo un homenaje a los 2 muertos más ilustres de la presente epopeya nacional. Don León Cortés Castro y el doctor Carlos Luis Valverde. Un homenaje también a todos aquellos muertos de la primera etapa de la contienda, como los de Llano Grande de Cartago y Sabanilla de Alajuela. Esos son muertos de una batalla librada durante varios años, durante los cuales el pueblo de Costa Rica no había podido responder adecuadamente, a pesar de que la guerra le había sido declarada por los usurpadores. Un homenaje a los caídos de nuestro lado, durante la última intensa campaña, ya fueran soldados del Ejército de Liberación o voluntarios heroicos, que en todo el país se batían. Un homenaje también a los pobres mariachis, que fueron víctimas de una dirección monstruosamente irresponsable. Yo quiero elogiar una vez más, ante los oficiales y soldados del Ejército Nacional, las cualidades de disciplina y austeridad que 1000 veces les recomendé en la campaña y que tanto contribuyeron a darnos la victoria. Soldados, nada nuevo hemos hecho. Nada verdaderamente nuevo se puede hacer en el mundo. Estamos siguiendo un camino trillado, tal vez de siglo en siglo, por todos los fundadores de las naciones. Tampoco podemos decir nada nuevo. Por eso pido que hagamos nuestra, una máxima ya conocida como uno de los axiomas de América. Las armas os han dado la victoria, las leyes os darán la libertad. Por eso considero que es providencial para Costa Rica en este momento, en una función o en otra, pero siempre actuando como manto protector sobre la patria, la presencia de don Otilio Ulate. No suelo hablar sin fundamento. Soy el peor político que existe. La presencia de don Otilio Ulate representa en este momento, para los costarricenses, una doble garantía. Primera, porque él es un digno representante de la República de don Cleto, de la Primera República. Segundo, porque su juventud física y mental y su cultura son una promesa de que en este momento de honda transformación nacional no van a detener lo inatajable en Costa Rica y en el mundo. El carro del progreso. En primer lugar, nosotros debemos ver que no se sacrifique nada, en la Segunda República, de lo mucho bueno que tuvo la primera. Muy en especial, debemos heredar 2 joyas preciosas que fueron pulidas con paciencia y con el tiempo, mediante el trabajo sapientísimo de varones ilustres. Ambas joyas son de igual valor, aunque se menciona más a menudo una que la otra. Me refiero, costarricenses, al derecho del sufragio electoral y a la independencia del poder judicial. Esas 2 prendas tienen entre sí la relación curiosa de que cuando un país se degenera, la del sufragio es la primera que se pierde. La otra, la majestad de la justicia, tras un largo proceso de derrumbe de valores, viene a ser la última pérdida. En Costa Rica la descomposición ya estaba llegando a esta etapa final cuando vino la guerra salvadora. En cuanto al carro del progreso, debo advertir que tiene un parecido notable con la campaña guerrera que acabamos de librar. Todos mis compañeros recuerdan que hubo un factor que siempre les recomendé y que todos me ayudaron con la mayor comprensión a realizar. Ese factor decisivo en las empresas de los hombres es sencillamente el cuidadoso planeamiento. En la guerra, ese planeamiento es relativamente sencillo. Teníamos una meta general que iluminaba toda la estrategia y que nos guiaba en todo. Ese objetivo general era doble. Primero, alcanzar la victoria total en vez de solo pequeños triunfos aislados, como algunos insistentemente me recomendaban. Segundo, reducir al mínimo posible el número de bajas nuestras. Dentro de esa orientación integral, cada operación se hacía objeto de un plan y de muchos subplanes.
No se daba la batalla, sino después de una intensa deliberación, cuando todo estaba madurado y listo. En la reconstrucción nacional, que ha de conducir a la fundación de la Segunda República, el problema es mucho complejo. Debe haber, en primer término, una filosofía que sea la que ilumine el camino. Luego deben venir los planes técnicos, en todas las ramas de la administración, guiados todos por una idea central y por el más elevado espíritu patriótico. Esos planes deben ser un poco más ambiciosos de lo que podemos alcanzar. Todos sabemos que las estrellas no se alcanzan con la mano, pero todos debemos convenir en que los hombres y las naciones necesitan saber con exactitud a cuál estrella llevan enganchado su carro para poder discernir en las encrucijadas del camino cuáles sendas conducen adelante, cuáles son simplemente desviaciones y cuáles los arrastran hacia atrás. Yo deseo decir a los costarricenses cuál es, en el sentir de los soldados que hoy bajamos de la montaña, la estrella luminosa que debe guiar en adelante nuestro carro. La estrella de la Segunda República. Voy a expresar el pensamiento en una frase final. Esa frase carece de toda hermosura literaria. Tal vez yo podría, bajo el influjo inspirador de los héroes aquí reunidos, encontrar en mi alma una lira y arrancarle una nota de poesía que fuera digna de la grandeza del momento. Pero en vez de una frase que deleite el espíritu de Costa Rica, les voy a entregar unas palabras que pongan ese espíritu a pensar. Ojalá que ustedes se vayan de aquí pensando. Ojalá que algún día lleguen a la conclusión de que esa modesta sentencia compensa con su grandeza su carencia de hermosura. El nombre de la estrella que nos guíe debe ser costarricenses. El bienestar del mayor número. La multitud se retiró llena de esperanza. La noche había quedado atrás. Había llegado la madrugada. En Costa Rica empezaba a amanecer. Para muchos que habían librado las batallas de liberación nacional, bien en el frente militar o el de la resistencia interna, existía una preocupación dominante. Si se le iba a entregar o no el poder a don Otilio Ulate. No era fácil que comprendieran que toda revolución o derrocamiento violento de un gobierno, a base de una prolongada lucha, exige un proceso de transición. Ese proceso debe ser definido en su alcance político y en su duración, tomando en cuenta muchos factores reales que intervienen en la contienda. En todo caso, debe siempre desenvolverse dentro de la juridicidad y respeto al sufragio popular. El Pacto Ulate-Figueres. Ya me referiré en las próximas páginas a este tema, al explicar por qué creímos conveniente para el país establecer un gobierno de facto, al final del cual y con los instrumentos institucionales bien establecidos, se le entregaría el poder a quien el pueblo había elegido, con un sufragio mayoritario, escamoteado por el régimen Caldero comunista. Cuando hicimos nuestra primera propuesta al cuerpo diplomático, auspiciando un triunvirato que se hiciera cargo del gobierno al derrumbarse el de Teodoro Picado, solo teníamos en mente proporcionar un mecanismo de poder que evitara el vacío de autoridad subsiguiente y que, como parte del cese de hostilidades, tuviera tiempo para proponerle al país un arreglo civilizado. Preparar así la transición de una etapa de caos y desgarramiento nacional a un gobierno constitucional presidido por don Otilio Ulate. Estos arreglos no se hacen en la calle, con multitudes movidas emocionalmente ante una idea fija. Hubo manifestaciones públicas, promovidas por personas de gran espíritu cívico y posiblemente bien intencionadas. Entre ellas estaba la distinguida profesora Emma Gamboa Alvarado, quien con sus colaboradores había convocado a una manifestación pública para el 2 de mayo de 1948, a fin de, según decían sus promotores, forzarnos a entregar inmediatamente el poder a don Otilio Ulate. Eso posiblemente hubiera sido muy elegante, pero no sería lo más conveniente para los intereses de la República. Así lo dije, en público, reiteradamente. Entre lo elegante y lo conveniente, nos quedamos con lo conveniente. Eso lo dije también en varios discursos a lo largo de esos días. La opinión pública se agitaba. Esto era en esos momentos muy peligroso. Llevaba agua al molino de los derrotados, creando enfrentamientos entre nosotros. Como salvador del momento, surgió la figura de un joven brillante, empresario adinerado, en quien competían la cultura y el patriotismo. El licenciado Jaime Solera Benet. Don Jaime propuso que nos reuniéramos, en su casa, Ulate y yo, para que con la mirada puesta en los intereses de la República, arribáramos a un acuerdo. El 30 de abril de 1948, en horas de la noche, reflexionando hasta la madrugada, llegamos a ese convenio don Otilio y yo, en la casa de don Jaime. Afuera había cabildeos, entre quienes querían indisponernos. Adentro el patriotismo de don Jaime, la civilidad de Ulate y mi devoción a la patria. En la madrugada, amaneciendo el 10 de mayo de 1948, a los 92 años de la rendición de William Walker, inspirados por la grandeza de Juan Rafael Mora, llegamos a un acuerdo don Otilio y yo. En realidad, en mi espíritu nunca existieron desacuerdos. Nunca quise quedarme con el poder, como suelen hacer en América, quienes tienen las armas en sus manos. El documento que suscribimos en esa madrugada es conocido como el Pacto Ulate-Figueres. Alguien observó en voz alta.
Ha llegado la hora en que los pactos políticos se suscriben para ser cumplidos. Ha llegado la hora de la decencia política. El texto del pacto es el siguiente. 1. La Junta Revolucionaria gobernará el país sin Congreso durante un periodo de 18 meses a partir del 8 de mayo en curso. Expirando dicho término, podrá solicitar a la Asamblea Constituyente una prórroga de 6 meses si lo considera necesario para sus labores. 2. La Junta Revolucionaria convocará al pueblo a elecciones para escoger representantes a una constituyente. Dichas elecciones se verificarán el día 8 de diciembre del corriente año. La Asamblea se instalará el día 15 del mes de enero del siguiente año. 3. La Junta Revolucionaria designará inmediatamente una comisión que redacte un proyecto de constitución para serle sometido a la constituyente. 4. La Junta reconocerá y declarará inmediatamente que el 8 de febrero último fue legítimamente electo presidente de Costa Rica, don Otilio Ulate Blanco. 5. La Junta pedirá a la Asamblea Constituyente que ratifique la elección de don Otilio Ulate Blanco para que ejerza el poder en el primer periodo constitucional de la Segunda República, que en ese caso concreto no excederá de 4 años. 6. La Junta integrará el Tribunal Nacional Electoral con los señores licenciado Víctor Guardia Quirós y licenciado don José María Vargas Pacheco. Como suplente, el licenciado don Jaime Solera Benet. 7. Ambas partes signatarias de este acuerdo se comprometen formalmente a que no se ejerzan en el país actividades de carácter político electoral durante un periodo de 6 meses a partir de esta fecha. San José, 10 de mayo de 1948. Otilio Ulate B. José Figueres F. Quienes buscaban el zafarrancho se quedaron frustrados. Los señores prudentes rabiaban de cólera. Había prevalecido la cordura patriótica por encima de la pasión. La intervención de don Jaime Solera Benet en esos momentos graves para el país es digna de encomio. Me complazco, tantos años después, en reconocerlo para la posteridad. Al cabo de algún tiempo, hubo necesidad de pedirle a don Jaime otro servicio de gran valor. En un momento dado, yo tuve la intuición de que el gobierno de Somoza preparaba una invasión del territorio costarricense. Pensé que la persona indicada para constatar la veracidad de esta idea o de esta intuición era precisamente don Jaime. Le pedí que fuera a Nicaragua y tratara de confirmarlo. Don Jaime regresó con la convicción de que mi pensamiento era correcto. Somoza y Calderón preparaban otro golpe a Costa Rica. En consecuencia, nosotros debíamos prepararnos también para rechazar el golpe y, en su hora, lo rechazamos. Los de casa volvieron todos. Termino este relato de las negociaciones para poner fin a las hostilidades, recordando una conversación que tuve con una campesina, residente en la zona donde se hizo la guerra. Me hizo pensar en que ese era el protocolo de la paz que dictaba el alma campesina, la más limpia protagonista de la gesta heroica. Recién pasada la guerra, llegué a caballo al bajo de la lucha. Encontré que me esperaba una señora de campo con un niño en brazos. Me entregó un papelito, que era un recibo emitido por el capitán Carlos Gamboa, con la siguiente leyenda. Batallón de la Roca. Recibí del señor fulano de tal 7 cajuelas de maíz para alimentación de la tropa, firmado Carlos Gamboa. Le dije a la señora. Con mucho gusto se le pagará este maíz a su esposo. Dígame nomás, ¿cómo podemos encontrarlo? La señora contestó. No, don Pepe, no es que queramos que nos paguen el maíz. Mi esposo no acepta de ninguna manera. Fue que, los de casa volvieron todos. ¿Y los que no volvieron? ¿Cuántas madres tuvieron que restar asientos en la mesa al servir la comida en sus hogares? Al precio de sus preciosas vidas, rescatamos la dignidad de Costa Rica.